esta cápsula veremos la técnica de programación dinámica. A lo largo de este taller hemos visto distintos algoritmos con distintos paradigmas de programación. Por ejemplo, el paradigma de programación que hemos visto es fuerza bruta, donde se busca todos los posibles candidatos de un problema y se obtiene la solución que satisfaga la restricción de este mismo. Otro paradigma sería dividir y conquistar, que divide el problema en pequeños problemas, luego los junta y responde a la pregunta. Nosotros nos concentraremos principalmente en fuerza bruta para lo que nos consta la programación dinámica, puesto que vamos a pasar de un algoritmo de fuerza bruta a un algoritmo de programación dinámica. Este paradigma, si logra bien encontrar los óptimos de un problema, tiende a tener complejidades muy altas e inútiles para la resolución del problema, puesto que llegan a ser tan altas que el programa no alcanza a dar una respuesta al problema, simplemente sigue corriendo. Por ejemplo, calcular Fibonacci utilizando este paradigma tiene una complejidad de O a la 2 a la n, donde si n es 10 millones, nos queda 2 a la 10 millones y pueden ver que ese número es bastante grande. Otro problema que en fuerza bruta puede tener muchas cosas es obtener la mayor suma de elementos contiguos dentro de un arreglo con números tanto positivos como negativos. Y de hecho es el problema que vamos a estudiar para entender este concepto de programación dinámica. Si yo tengo 4 números, 2 menos 1, 5 menos 2, tengo todas estas formas de sumar los números. Tengo las formas de aquí, tengo estas formas también, estas formas de acá también y estas formas de acá. En fin, son muchas formas. De hecho, si pueden ver, es n factorial la cantidad de formas de sumar los números, puesto que tienen que respetar el hecho de que tienen que ser contiguos. Y de hecho, de estas opciones se encuentra el último. Entonces tenemos que revisar cada una de ellas y ver cuál es el último, y eso nos entrega la respuesta. Podemos ver de que eso es mucho. Pero una característica de este problema es que todos los cálculos que uno hace tienen como subcálculos que uno ya pudo haber hecho antes y los puede acumular. Por ejemplo, estas son las sumas que hemos visto anteriormente. Acá hice todas las veces el 2 de acá. En estos casos hice 2 más menos 1. En todos estos casos hice 2 menos 1 más 5. En todos estos casos hice menos 1 más 5. En estos casos de acá también. Entonces podemos estar viendo de que en realidad hay muchos subproblemas dentro del problema más grande que se resuelven. Entonces con solo resolverlos una vez ya estamos listos. Y esa es la idea, que nosotros tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar de que ese subproblema lo resolvamos solo una vez y con eso utilizamos para resolver el problema general. Entonces, ¿cómo le podemos sacar provecho? Hay que observar el problema a resolver y cómo se comportan los problemas que se tienen que resolver. Primero, el problema. Queremos obtener la mayor suma de todas las sumas entre números contiguos. O sea, desde una posición i hasta una posición j. En este ejemplo, la posición i sería 0 y la posición j sería 2. Y ahí es donde consta la respuesta. En este caso la respuesta sería 6. Entonces, en el mismo ejemplo, lo segundo sería como el proceso para encontrar ese valor. Y aquí es donde nosotros vamos a proceder a aplicar lo que es la programación dinámica. Puesto que lo que nosotros nos vamos a beneficiar es que si nosotros empezamos a acumular la suma y vamos actualizando el máximo de lo que vayamos encontrando hasta ahora, podemos ver que se puede hacer, pero tenemos que aplicarle un detalle en particular. Entonces, si es que hacemos la suma acumulada de izquierda a derecha y en algún punto da 0 o menor, significa que tenemos que reiniciar la suma, puesto que de ahí para atrás ya revisamos lo suficiente y no nos sirve, puesto que sabemos que de ahí para adelante la suma va a ser mayor sí o sí. Y ojo, es la suma, no la mejor respuesta encontrada hasta ahora. Entonces, esto a la 3 funciona porque si revisamos la lógica del problema, queremos revisar al final todas las opciones. Pero para no tener que pasar por todo eso, lo que nos sirve hasta por hacer es revisar todo de izquierda a derecha y reiniciar la suma en esos casos, puesto que necesitamos dejar de considerarlo y esa sería como nuestra nueva posición i. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de este dado, hacemos la suma de 0 más 2, puesto que la suma inicial más 2, actualizamos la respuesta, puesto que es mayor. Aquí no se actualiza, puesto que 2 menos 1 es menor que la respuesta. Aquí a 0. Entonces, claro, aquí todo este lado ya no nos sirve, entonces lo dejamos de considerar. Y hacemos 4. Y ahí se actualiza la suma. Luego hacemos menos 2, donde ya no, es menor, entonces no se actualiza. Y acá, como la suma da mayor, se actualiza. Entonces podemos ver que hicimos una técnica de programación dinámica en tiempo lineal. Y eso es lo interesante, que pasamos de un tiempo factorial, de contar todos los posibles, a un tiempo lineal. Entonces, en conclusión, esta técnica de programación dinámica permite optimizar los problemas de fuerza bruta y, claro, de buscar todas las formas posibles, pasando de complejidades exponenciales o factoriales a complejidades lineales o cuadráticas en ciertos problemas. ¿Cuál es la dificultad? Es que cada problema tiene su truco. Y es complejo ver cómo transformar el problema al paradigma de programación dinámica. ¿Cuál es el proceso a realizar? Es que tenemos que analizar el problema y analizar la solución a fuerza bruta para observar el comportamiento del problema y de sus subproblemas, para así sacarles el mayor provecho. En la siguiente cápsula veremos ejemplos de cómo podemos aplicar esta técnica.